Este fanfic no es mío, es de Elkirasa63. En la descripción les dejo el link de la historia. Capítulo 11. El Caballero Oscuro y el Príncipe Rojo. Notas. Uno de los capítulos más locos en la historia del fanfiction de Re. 0. Unas 14.000 palabras de pura locura creativa que mi mente fue capaz de crear. Disfruten leyéndolo y espero que les guste. Revelar. Comenzó la primera ronda. A la señal de Miyazaki, Subaru y Ares levantaron simultáneamente sus cartas elegidas para que todos pudieran verlas. Subaru eligió 4. Ares eligió 2. Un silencio cayó entre los dos rivales que se miraban fijamente. Ares lanzó una mirada aguda y profunda en dirección a Subaru, hasta que, después de unos momentos, Subaru miró hacia otro lado y comenzó a mirar al anciano. Ares, sin embargo, continuó mirando a Subaru. Opciones fascinantes. Una es el doble de la otra, y la otra es la mitad, dijo Miyazaki, alternando la mirada entre Subaru y Ares. Según las reglas del juego, Pleiade-sama debería empezar. Con su postura refinada, el anciano levantó un brazo hacia Subaru. Subaru asintió y, con un suspiro, comenzó. 4, es la naturaleza. Tenemos 4 estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Tenemos 4 elementos. Tierra, agua, fuego y aire. Tenemos 4 fases de la luna. Nueva, creciente, llena y menguante. Y lo que todas estas tienen en común, además del número 4, es que nos muestran las diferentes caras de la naturaleza y como siempre pasa por ciclos y fases, nunca permanece igual, siempre cambiando. En otras palabras, el número 4 no es solo naturaleza, sino naturaleza en movimiento, en constante cambio. Ares levantó una ceja, luciendo interesado, pero no dijo nada. Y con esto, he terminado, añadió Subaru, concluyendo su argumento. Miyazaki asintió con una leve sonrisa. Muy bien. Y luego se volvió hacia Ares. Ares-sama, es su turno. Subaru apretó la mandíbula mientras también giraba su mirada hacia Ares. Ares asintió y, carraspeando, comenzó. 2 es dualidad. Bien y mal, luz y oscuridad, yin y yang, amor y odio, e incluso cara o cruz. La dualidad está presente en todas las cosas, pues todas tienen extremos y opuestos. Claro que hay puntos medios, pero el gris no existe sin el blanco, ni sin el negro. Por lo tanto, la dualidad es siempre absoluta, y el número 2 la representa a la perfección. Al escuchar las palabras de Ares, la sonrisa del anciano se amplió sutilmente mientras los ojos de Subaru se entrecerraron. Mi argumento termina aquí, concluyó Ares con calma. Miyazaki asintió. Murmuró el anciano, su mirada oscilando entre Subaru y Ares. Naturaleza y dualidad, ¿no es cierto? Reflexionó. Los rivales miraron expectantes a Miyazaki, esperando su evaluación. El anciano carraspeó, miró a Subaru y comenzó. La naturaleza es un poderoso simbolismo, y no solo un simbolismo. La naturaleza es, en sus múltiples facetas, la raíz de nuestro mundo, la que trae el cambio, porque al fin y al cabo, en la naturaleza nada se crea, todo se transforma y, por lo tanto, nada permanece igual. Luego se volvió hacia Ares. Sin embargo, en este contexto, la naturaleza pierde su valor ante la dualidad. Los ojos de Subaru se abrieron levemente mientras una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ares. El anciano continuó. Como mencionó Ares-sama, la dualidad es absoluta, pues todo tiene extremos y opuestos, y sorprendentemente, para hacerlo más emocionante, hay un ejemplo muy claro de dualidad ante nuestros ojos, ya que Ares-sama participa en este juego por una razón egoísta, mientras que Pleiade-sama juega por una razón altruista. Cuando Miyazaki terminó esa última frase, Ares miró a su rival, pero la postura de Subaru permaneció igual, sin cambios. Miyazaki continuó. Ideas opuestas, equivalentes en valor. Además, admitámoslo, la dualidad es más atractiva. El anciano sonrió cálidamente. Dicho esto, Ares-sama es el ganador de esta ronda. TCH. Subaru chasqueó la lengua sutilmente. Ares, por su parte, asintió con satisfacción. Voy a reiniciar el cronómetro para que puedas prepararte para la siguiente ronda, dijo el anciano mientras configuraba el cronómetro en su teléfono celular. Tras unos instantes, Miyazaki les mostró la pantalla de su teléfono. El tiempo se acababa.
Sin perder tiempo, Subaru cogió su mazo y comenzó a examinarlo con cierta intensidad, pero algo inesperado ocurrió. Pleiades-san. Una voz llamó a Subaru. HM. Levantó una ceja. La voz era tranquila y profunda, y Subaru rápidamente se dio cuenta de que pertenecía a Ares. ¿Qué pasa?, preguntó Subaru intrigado. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Una pregunta? Miyazaki, que observaba la escena con atención, sintió una punzada de curiosidad. Subaru parpadeó una vez, luego 2 veces, y luego respondió. Creo que sí. ¿Por qué quieres ese bastón? Esa era la pregunta. ¿No lo había explicado ya Pleiades-sama?, se preguntó el anciano. Para todos estaba claro que Subaru ya había dejado clara su motivación desde el principio, entonces ¿por qué Ares preguntaría por eso? ¿No lo sabías ya?, preguntó Subaru, mostrando confusión. Sí, claro, dijo Ares riendo suavemente. Pero, me gustaría oírlo otra vez. ¿Otra vez? Pero si ya lo sabía, ¿por qué volvería a preguntar? El interés del anciano creció junto con sus dudas, hasta que una idea cruzó por su mente. Considerando que todavía estaban dentro del tiempo de preparación y el cronómetro continuaba su cuenta regresiva ininterrumpida, Ares estaba tratando de distraer a Subaru. Parecía probable, ya que si Ares-sama lo distraía lo suficiente, Pleiades-sama no tendría tiempo de planificar su argumento adecuadamente, pero no sería tal intento demasiado obvio. De acuerdo, Subaru parecía sospechar un poco de las intenciones de Ares, pero asintió de todos modos. Quiero dárselo a una chica que me gusta. El tono de Subaru era firme y su postura transmitía su sinceridad, pues esos eran sus verdaderos sentimientos. ¿No sería apropiado un bastón común y corriente?, preguntó Ares. En realidad, un bastón normal sería perfecto. Y aún así, ¿quieres a Okami? ¿Por qué? Porque, pensó Subaru un momento. Parece la indicada. Los ojos de Ares se posaron en Subaru por unos instantes mientras contemplaba algo, hasta que, ya veo. Ares asintió con calma y luego volvió a centrarse en las cartas que tenía en la mano. Un Subaru pareció momentáneamente sorprendido por la actitud de Ares, luego hizo lo mismo, volviendo a examinar sus propias cartas. Pasaron 10 segundos, pasaron 20 segundos y nadie más dijo una palabra. ¿Fue eso? ¿Fue esa la distracción? Miyazaki se confundió aún más. La idea de que Ares pudiera estar intentando distraer a Subaru parecía tener mucho sentido en el contexto, y sin embargo la conversación terminó después de un breve intercambio de palabras. Además, incluso ante un posible intento de distracción, Pleiades-sama todavía respondía las preguntas de Ares-sama con normalidad, como si no hubiera notado el intento, o lo hubiera notado, y no le molestara. Lo que el anciano, sumido en sus pensamientos, no notó fue que, en ese preciso instante, mientras ambos rivales estudiaban sus cartas, Subaru miró a Ares y luego dejó escapar lo que pareció un suspiro de alivio. Sin embargo, en secreto, Ares lo había notado. El tiempo transcurrió naturalmente y al cabo de 5 minutos sonó la alarma y ambos recogieron sus cartas elegidas. Revelar. Y las cartas fueron reveladas. Subaru eligió 3. Ares escogió 5. Ares mantuvo su habitual postura confiada, mientras que Subaru parecía un poco más serio. Según las reglas, Ares-sama debe ir primero, dijo Miyazaki. Ares asintió con calma y comenzó. El 5 es la experiencia humana. Los humanos tenemos 5 sentidos. Vista, oído, olfato, tacto y gusto, que son la base de nuestra percepción de la realidad. Incluso si eliminamos uno de ellos, nuestro cuerpo encontrará la manera de compensar la falta de uno fortaleciendo los otros 4, y con el tiempo nos adaptaremos a esta nueva percepción. Es cierto que los humanos no somos la única especie que posee estos mismos 5 sentidos, pero somos la única especie inteligente de este planeta, y la única capaz de aprovechar al máximo esta percepción, la única capaz de comprender e investigar verdaderamente la realidad que nos rodea, y la única capaz de cuestionar su propia existencia. Como diría el filósofo y escritor Alan Watts, somos el universo experimentándose a sí mismo, y si los 5 sentidos pueden representar nuestra percepción, entonces el número 5 puede representar perfectamente la experiencia humana. Termino aquí. El tono de Ares era tranquilo, su oratoria impecable y su postura segura.
Todos estos factores realzaban la fuerza de sus palabras, y de esta manera, argumentaba. Miyazaki absorbió en silencio las palabras de Ares, ya que había sido una discusión considerablemente más larga que las de la primera ronda. Subaru, por otro lado, tragó saliva con dificultad. Después de unos momentos, el anciano se volvió hacia Subaru y dijo, «Es tu turno, Pleiades-sama». Subaru asintió y, tras un suspiro, comenzó. 3. Es conflicto. ¿Y por qué es cierto? Porque el conflicto comienza por 3 razones. La primera es que una de las partes esté involucrada. La segunda, que otra pueda discrepar con la primera. Y la tercera, el motivo, la chispa que generaría el conflicto, la famosa semilla de la discordia. Se podría decir que un conflicto puede tener más de 2 partes involucradas, pero lo cierto es que, aunque un conflicto pueda comenzar entre más de 2 partes, con el tiempo, esas partes se convertirán en solo 2. Basta con recordar lo que dijo Ares-san en la primera ronda sobre la dualidad, los extremos y los opuestos, y un buen ejemplo de ello fue la Segunda Guerra Mundial, en la que, aunque muchos países entraron en conflicto, finalmente se formaron la Triple Alianza y la Entente, y la guerra se redujo al conflicto entre ambas. Algunos dirán que una persona puede tener conflictos internos, pero ¿qué sería un conflicto interno si no fuera el desacuerdo entre las partes racional y emocional de su cerebro por alguna razón? En otras palabras, los conflictos siempre terminan siendo 3, lo que lo convierte en el número de discordia y, por lo tanto, el número que mejor representa el conflicto. Ya terminé. Miyazaki levantó una ceja mientras procesaba el argumento de Subaru. Su mirada entonces pasó de un rival a otro. La experiencia humana y los conflictos, interesantes, pensó el anciano. La mirada de Miyazaki se posó en Ares. Los 5 sentidos como base de nuestra percepción, y la percepción como base de nuestra experiencia, y con nuestra inteligencia, la inteligencia humana, aprovechamos al máximo nuestros 5 sentidos para comprender el universo que nos rodea. Sinceramente, es sin duda una idea fascinante. La forma en que percibimos la realidad que nos rodea y la forma en que colocaste a los seres humanos en una posición especial fue sumamente satisfactoria. Ares asintió con calma, pero notó algo. Sin embargo, el anciano sonrió levemente y volvió su mirada hacia Subaru. El número 3, como origen de los conflictos, me llamó mucho la atención. Según el argumento de Pleiades-sama, un conflicto surge por 3 razones. Una parte involucrada, otra parte involucrada y una razón para que ambas discrepen. Incluso si un conflicto no comienza con solo 2 partes involucradas, eventualmente se convierte en un conflicto entre 2 partes por una razón, y volvemos al número 3. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con esto, y además de que esta idea resume bien los conflictos en los que la humanidad se ha visto envuelta a lo largo de la historia, es seguro decir que también resuena con todas las especies de este mundo, ya que todas son capaces de entrar en conflicto por alguna razón. Al igual que hice en la primera ronda con la idea de la dualidad, la idea del conflicto también encaja muy bien con la situación actual, ya que ustedes son las 2 partes involucradas y yo fui la chispa que inició este conflicto. Además, la forma en que ejemplificó la idea fue muy interesante, utilizando un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, lo cual me gustó mucho. Los rivales escuchaban atentamente a Miyazaki, cada uno con una expresión distinta. Mientras una sonrisa nerviosa se dibujaba en los labios de Subaru, Ares entrecerró los ojos. Y dicho esto, el ganador de la segunda ronda es Pleiades-sama. Concluyó el anciano. ¿Sí? Dijo Subaru en voz baja, pero parecía emocionado. Ares dejó escapar un suspiro. Muy bien. Y con la victoria de Subaru, el marcador actualmente era 1-1. Voy a reiniciar el cronómetro, dijo Miyazaki, quien en unos instantes, reinició la cuenta regresiva. Luego los rivales volvieron a estudiar sus cartas, pero el anciano tenía algunas ideas para compartir. Miró de reojo a Ares. Ares-sama se mantuvo tranquilo como siempre, con una postura segura que nunca flaqueó, como si perder la segunda ronda no le hubiera afectado en lo más mínimo. Bueno, no es tan extraño, considerando que solo había perdido una ronda hasta ahora, pero tengo la impresión de que es un hombre difícil de sacudir. Reflexionó y luego miró de reojo a Subaru.
Pleiades-sama, en cambio, parecía tenso, de alguna manera. Al mirar a Subaru, Miyazaki pudo notar que su postura era un poco más encorvada de lo habitual, sus ojos se entrecerraban mientras parecía reflexionar sobre sus cartas o la forma en que se rascaba sutilmente la mejilla. Todo indica que está nervioso, lo cual no es precisamente anormal en una situación como esta, pero no puedo evitar sentir que hay algo extraño en ello. El anciano reflexionó. Pero sabiendo que pensar en ello no lo llevaría a ninguna parte, Miyazaki dejó escapar un suspiro de resignación. Sin embargo, después de unos momentos, ocurrió algo extraño. Miyazaki levantó una ceja ante lo que veía. Subaru, que estaba mirando sus cartas, no lo vio inmediatamente, pero escuchó el sonido de pasos resonando en la habitación. Cuando finalmente volvió la vista hacia aquello, lo vio. Ares caminaba hacia él. Parecía serio mientras se acercaba, y extrañamente sus cartas ya no estaban en sus manos, pues, como el propio Miyazaki había visto momentos antes, Ares las había puesto en su bolsillo. Se acercó paso a paso hasta quedar a pocos centímetros de Subaru, y por eso, en ese momento, los dos rivales quedaron cara a cara. Sin embargo, Ares no dijo ni una palabra. Subaru tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Parecía sorprendido por la repentina aproximación de su rival. Aún así, con sus rostros tan cerca, se dio cuenta de que Ares no lo miraba a los ojos. No, miraba algo más en su rostro. En ese momento, los ojos rojos de Ares eran como un escáner, buscando algo en el rostro del joven de cabello negro. Cuando Subaru finalmente pareció procesar lo que estaba sucediendo, retrocedió un paso, pero Ares lo siguió, dando un paso adelante. Subaru retrocedió otro paso, pero a Ares no le importó y volvió a dar un paso adelante. ¿Qué? Justo cuando Subaru estaba a punto de decir algo, Ares de repente agarró su mano libre. La expresión del hombre de ojos rojos era seria mientras pasaba sus dedos por la palma de Subaru, pero como si estuviera irritado, Subaru forzó su mano para soltarse del agarre de Ares y la usó para empujarlo hacia adelante, distanciando al extraño hombre de sí mismo. ¿Cuál es tu problema?, preguntó Subaru, en un tono fuerte y profundamente molesto. Pero Ares ignoró la pregunta de Subaru. Su mirada estaba completamente fija en su mano, la misma que había usado para agarrar la de Subaru hacía unos momentos. Con los dedos, masajeó esa misma mano, contemplando algo, analizando algo, hasta que, de repente, sus labios se curvaron en una misteriosa sonrisa. Interesante, dijo. Su tono era casi de entusiasmo. ¿Qué? Subaru lo miró con ojos confundidos. Miyazaki, que presenció la escena, quedó atónito. Tal cosa fue tan inesperada para el anciano que realmente no supo cómo reaccionar. Cada acción de Ares, desde acercarse a Subaru hasta tomarle la mano, era completamente inexplicable a los ojos de Miyazaki. En ese momento, el anciano se debatía entre regañar a Ares por invadir el espacio personal de Subaru o guardar silencio, pues, sinceramente, esta acción de Ares despertó la profunda curiosidad e interés de Miyazaki. Aunque no entendía lo sucedido, se sentía tentado a ver qué sucedería después, pues podría ser algo emocionante. Aún así, en contra de su deseo, su sentido común prevaleció, y con un tono tranquilo y casi divertido, el anciano tomó una postura. Ares-sama, por favor, no invada el espacio personal de Pleiades-sama. Lamentaría tener que interrumpir este juego por su mala conducta. Ares asintió con indiferencia y respondió. Está bien, Miyazaki-san, no volverá a suceder. Después de todo, ya conseguí lo que quería. Dijo, guiñándole un ojo a Subaru al final. Raro, murmuró Subaru, luciendo molesto. Después de eso, ambos volvieron a centrarse en sus cartas. ¿Era este otro intento de distracción por parte de Ares-sama? Pensándolo bien, lo que hizo entre la primera y la segunda ronda, esa conversación, fue un intento de distracción en primer lugar. Eso se volvía cada vez más improbable, sobre todo considerando que las acciones que acababa de realizar, invadiendo el espacio de Pleiades-sama, no parecían deliberadas, sino, calculadas. Miyazaki reflexionó, sabiendo perfectamente que su mejor opción era seguir observando el partido y esperar a ver qué pasaba. Una vez más, transcurrieron los 5 minutos y sonó la alarma.
Los rivales recogieron sus cartas. Revelar. Y revelaron sus cartas. Subaru eligió 6. Ares eligió 6. El mismo pensamiento cruzó por la mente de Miyazaki, Subaru y Ares. Habían elegido el mismo número. Al mismo tiempo, los dos rivales miraron al anciano. Subaru tenía una mirada tensa y confusa, mientras que Ares tenía una mirada tranquila, pero llena de dudas. En realidad, Miyazaki estaba tan sorprendido como los otros dos, pero rápidamente pensó en algo y sus labios se curvaron en una sonrisa. El mismo número, ¿eh? Aunque se me pasó por la cabeza esa posibilidad, al final no consideré que realmente pudiera suceder. Menudo error por mi parte. Miyazaki negó con la cabeza, algo divertido. De hecho, al no considerar tal posibilidad, Miyazaki no la mencionó al explicar las reglas del juego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Ares. Bueno, lo primero que hay que considerar es cómo argumentarás, habiendo elegido el mismo número. Pero eso no debería cambiar mucho en comparación con las otras rondas, respondió Miyazaki. Pero si elegimos el mismo número, es posible que nuestros argumentos se centren en el mismo tema. ¿Qué haremos en ese caso? Ares hizo otra pregunta. En ese caso, es sencillo. Incluso puedes usar el mismo tema, pero es imposible usar exactamente las mismas palabras para argumentar. Por lo tanto, quien comunique el argumento, incluso si trata del mismo tema que tu oponente, de la manera que más me guste, naturalmente ganará, explicó Miyazaki. Ya veo, asintió Ares. Pero aún tenemos que decidir quién empieza. ¿Cómo lo resolvemos? La sonrisa del anciano se ensanchó. Tenía una gran idea en mente. Como verdaderos caballeros, dijo. Subaru y Ares levantaron una ceja. Con absoluta confianza, Miyazaki añadió. Jugando a piedra, papel o tijera. La pareja se quedó mirando al anciano durante unos instantes, luego se miraron el uno al otro. Eso tiene sentido, dijeron los rivales al unísono. Dicho esto, Subaru y Ares se pararon uno frente al otro, agitaron los puños tras la cabeza, y voces que decían Hankenpon resonaron por la tienda. Entonces llegó la conclusión. Subaru eligió el rock. Ares eligió unas tijeras. Victoria para Subaru. Puede discutir primero, Pleiades Sanma, afirmó Miyazaki. Subaru tragó saliva, pero asintió. Ares permaneció en silencio, solo observando. Subaru respiró hondo y comenzó. 6 es, humanidad. Ares entrecerró los ojos. No es el mismo tema que yo. Subaru continuó. Según la Biblia, o mejor dicho, según la tradición judeocristiana, el hombre fue creado en el sexto día de la creación, lo que provocó que el número 6 se asociara con los seres humanos, creando un contraste con el número 7, que, por ejemplo, al ser el séptimo día en el que Dios descansó, hizo que el número 7 se asociara con lo divino y lo espiritual, y por lo tanto, con la perfección. Porque lo divino es perfecto. Así que el 6, siendo el número de los seres humanos, se convirtió en un número de imperfección, porque el hombre, el ser humano, es imperfecto, defectuoso, lleno de defectos, lleno de debilidades, lleno de pecados, y por eso, nunca seremos divinos, nunca seremos perfectos, y, sin embargo, miro el mundo que nos rodea, con toda su humanidad imperfecta, y veo tanta belleza. Sí, todos tenemos defectos, y es cierto que hay gente horrible por todas partes, y también es cierto que, por culpa de esta gente horrible, ocurren cosas malas todo el tiempo, pero aún así, ¿cómo, en un mundo donde todos somos tan defectuosos, puede haber gente tan increíble? Bien. Personas desinteresadas, personas que dan sin esperar nada a cambio, personas que usan sus talentos y habilidades para ayudar a los demás, personas que construyen cosas geniales y útiles, y personas que se quedan, que te abrazan, que te escuchan cuando lo necesitas. He visto personas, ¿sabes? Personas que muestran su peor lado y me lastiman de maneras que ni siquiera pueden imaginar, pero luego me di cuenta de que estas personas también estaban sufriendo, que necesitaban ayuda. Y fue entonces cuando vi el lado bueno de estas personas. Vi lo increíbles que podían ser, para mí, para los demás y para sí mismas.
Y fue entonces cuando comprendí que, aunque tenían lados oscuros, tenían lados brillantes, y al final, eran personas que valían la pena estar cerca y amar. La humanidad es imperfecta, pero eso es lo que la hace hermosa, porque solo los humanos pueden reconocer sus defectos, vivir con ellos, superarlos y ser mejores personas. Y como la humanidad nació el sexto día, ¿qué número podría ser mejor para representar su belleza e imperfección? Quizás me dejé llevar un poco al expresarme, pero eso es mi pensamiento, y así terminé mi argumento. Un silencio cayó por unos momentos mientras Ares y Miyazaki simplemente miraban a Subaru. Ares soltó una risita, algo natural, espontáneo e incontrolable, una reacción sincera a lo que acababa de presenciar salir de la boca de Subaru. Y en sus ojos, una mezcla de interés y curiosidad, con un destello de admiración. Miyazaki, por otro lado, se mantuvo impasible, algunos dirían incluso indescifrable, pero lo cierto era que, en su interior, estaba realmente impresionado con el argumento de Subaru. Era difícil discernir cuánto había planeado decir Subaru y cuánto provenía de su corazón y emoción, pero era un hecho que las emociones se transmitían y se sentían. Subaru, que empezó a parecer incómodo con el silencio, se rascó la cara y murmuró. Entonces, el anciano suspiró y sonrió levemente. No te preocupes, joven, no hay nada de malo en emocionarse de vez en cuando. Eso es bueno, dijo Subaru tímidamente. Ares-sama, dijo el anciano, volviéndose hacia Ares. Es tu turno. Ares asintió con calma y luego se aclaró la garganta. 6 es la perfección. Eso es, inesperado. Pensó el anciano, sorprendiéndose interiormente. Después de que Subaru hablara sobre la imperfección humana en su argumento, Ares aparece con un contrapunto inesperado. Ya veremos a dónde lleva esto, concluyó Miyazaki. Ares continuó. El número 6 no es solo un número. Es una prueba. Prueba de que existe un orden oculto y silencioso que gobierna tanto el cálculo humano como la belleza de la naturaleza. Matemáticamente, el 6 es el primer número perfecto. Sus divisores, 1, 2 y 3, sumados, dan como resultado el 6 mismo. No hay sobrante ni escasez. Se contiene a sí mismo, como si el universo hubiera grabado en él una lección. La perfección no necesita adornos. Geométricamente, el 6 es la base de la armonía. El hexágono, la figura hexagonal, es la forma más eficiente y estable que existe. Se repite en los copos de nieve, todos únicos, pero siempre regidos por el mismo patrón. Se repite en las colmenas de abejas, que, sin saber matemáticas, construyen instintivamente la forma que mejor aprovecha el espacio y mejor resiste al tiempo. El 6 es el número del equilibrio. Un círculo puede dividirse en 6 partes iguales con simetría absoluta, formando la estrella que tantas culturas han usado para representar lo divino, el orden cósmico, la verdad inalterable. También es el número del tiempo natural, 6 direcciones en espacio y 6 puntos cardinales si contamos de arriba a abajo. El 6 marca el ritmo de todo lo que es completo, pero aún lo suficientemente humano como para ser comprendido. El 6 no es emoción, no es fracaso, no es improvisación. Es constancia. Es estructura. Es un recordatorio de que tras el aparente caos, hay una arquitectura perfecta, que se repite, inevitablemente, en todas partes. Por lo tanto, frente al 6, no hay lugar para la resistencia. El 6 es perfección matemática, armonía geométrica y orden natural. Y la perfección, es invencible. Y con esto, concluyó mi argumento. Impacto. Esa es la palabra que cualquiera que presenciara la discusión de Ares usaría para describir la sensación que generó. No solo se trataba de su excelente elección de palabras, sino también de su postura abierta y segura, su forma de gesticular y su tono de voz, que se elevaba, se profundizaba y se suavizaba con una maestría única. Todo estaba ejecutado con perfección, la misma perfección de la que hablaba en su discurso argumentativo, lo que, en consecuencia, daba aún más peso a sus palabras. ¿Es posible que la perfección no pueda ser derrotada? Miyazaki sonrió. Esta ronda lo había dejado realmente satisfecho. Aunque trataban temas diferentes, esta tercera ronda fue sin duda una competencia entre la perfección y la imperfección. El anciano reflexionó.
Se acarició la barba por unos instantes, su mirada alternando entre Subaru y Ares. Ares estaba tranquilo como siempre. Subaru parecía nervioso. Miyazaki comenzó. Pleiades-sama habló sobre cómo, según las tradiciones bíblicas, los seres humanos aparecieron en el sexto día de la creación, y a partir de ahí, nos trajo una narrativa sobre la imperfección y la belleza de la humanidad y las personas. Ares-sama, por otro lado, nos brindó una lógica precisa, bien estructurada y muy bien comunicada sobre la perfección, la armonía y el orden natural basada en el número 6, y, sinceramente, no podría decir que no fuera brillante. En todos los aspectos, Ares-sama, su discurso argumentativo fue magistral. Supo hacer un excelente uso de sus habilidades oratorias, combinándolas con una excelente elección de palabras, siendo conciso, convincente y complejo, lo que me da la clara percepción de que tiene habilidades superiores a la media para las negociaciones, así que fue un gran trabajo. Sin embargo, el anciano miró a Subaru. La narrativa de Pleiades-sama fue particularmente especial. Los ojos de Subaru se abrieron, su expresión mostraba sorpresa con un toque de curiosidad. No sé cuánto de tus palabras planeabas decir, pero es un hecho que, en algún momento, comenzaste a hablar con el corazón. Hablaste sobre las imperfecciones humanas, incluso contrastando con el número 7, que tiene una conexión con el simbolismo divino y espiritual, y luego, poco a poco, añadiste tus propias filosofías al tema, poniendo cada vez más corazón y alma en tus palabras. Al igual que la belleza que ves en la humanidad, puedo decir que tu discurso argumentativo fue muy hermoso. Si el argumento de Ares-sama fue impactante, el tuyo fue ciertamente conmovedor, y aunque el discurso de Ares-sama sobre la perfección fue brillante a su manera, en este contexto, la narrativa de Pleiades-sama sobre la imperfección destaca, y por lo tanto, el ganador de la tercera ronda es Pleiades-sama. Ares levantó una ceja por un momento, pero luego se resignó a una expresión seria. Era difícil decir cómo se sentía realmente acerca de esta derrota, pero era un hecho que tratar de refutar la evaluación del anciano sería inútil y, en cierto modo, también sería patético. Subaru, por otro lado, simplemente rió levemente en un tono contenido y dijo, «Genial». Parecía entusiasmado por esta victoria, pero también se contuvo en su reacción, como si algo todavía le molestara. «Voy a reiniciar el cronómetro». «Prepárense», dijo el anciano. Después de unos momentos, la cuenta regresiva de 5 minutos comenzó nuevamente. Los rivales volvieron a mirar sus respectivos mazos, planeando sus próximos movimientos. La mirada de Miyazaki se dirigió entonces a Ares. Era indescifrable, y poco se podía entender de sus sentimientos con solo mirarlo, pero el anciano tenía algunas cosas en mente. Si analizamos solo el exterior, Ares-sama no parece estar tan afectado por la derrota, pero esto bien puede ser una fachada. Después de todo, a estas alturas, debe haber comprendido muy bien la situación en la que se encuentra. Reflexionó. De hecho, Ares estaba en una situación complicada ya que, con el marcador 2-1 para Subaru, si volvía a ser derrotado, sería una victoria completa para Subaru. En otras palabras, Ares estaba en desventaja. Además, considerando estas 3 primeras rondas, Pleiades-sama fue quien pareció comprender mejor mis verdaderos criterios. Miyazaki reflexionó para sí mismo. Los misteriosos criterios de Miyazaki para evaluar argumentos seguían siendo una parte fundamental de este juego. Después de todo, además de la argumentación que impregnaba el juicio de números, existía la conjetura, donde tanto Subaru como Ares tendrían que descubrir por sí mismos los verdaderos criterios del anciano si querían tener más posibilidades de ganar. Considerando todo esto, Miyazaki concluyó que Subaru tenía la ventaja en este aspecto, y por tanto, todas las desventajas, tanto en puntuación como en comprensión, estaban en Ares. Sin embargo, el siguiente movimiento de Ares tomaría a Miyazaki completamente por sorpresa. Ares, que hasta entonces había estado concentrado en sus cartas, apareció de repente con una misteriosa sonrisa en su rostro. Miró a Subaru con sus intensos ojos rojos y dijo, «No eres normal, ¿verdad? HM». Subaru tardó un momento, pero enseguida se dio cuenta de que Ares le hablaba directamente a él. ¿Qué? Sí, definitivamente no eres normal, afirmó Ares. ¿De qué estás hablando?
Subaru parecía tenso. Desde la primera ronda, Pleiades-san. Desde la primera ronda, noté un patrón en ti. Siempre pareces tenso, y a menudo tragas saliva con dificultad, te encorvas, te rascas la cara, y cuando algo parece salir bien, suspiras aliviado. Todos estos son signos de ansiedad y nerviosismo. En otras palabras, estás nervioso. Pero no hay nada de extraño en eso, ¿verdad? Después de todo, estamos apostando por un artefacto histórico muy valioso, y es totalmente normal sentirse ansioso ante la posibilidad de perder, pero entonces, ¿cómo puede alguien estar nervioso en una situación como esta y al mismo tiempo no mostrar ni una pizca de codicia? Subaru, todavía luciendo confundido, inclinó ligeramente la cabeza. Miyazaki simplemente observó la escena atentamente. Ares continuó. Desde el principio, apareciste en esta tienda como una persona común y corriente. Vistes ropa informal, tus modales son comunes y tu único objetivo era el de un hombre sencillo. Darle algo a la chica que te gusta. Todo en ti grita que eres una persona común y corriente, una persona común y corriente de clase media, y no creo que sea necesario mencionar que también estuviste antes en una tienda de segunda mano. Bueno, yo también, pero eso no viene al caso. La cuestión es que incluso ante la posibilidad de obtener semejante artefacto histórico, un objeto que podría hacerte rico de la noche a la mañana, una persona común y corriente de clase media, y cambiarte la vida por completo, tu objetivo seguía siendo el mismo. Sinceramente, incluso pensé que eras un tonto al desperdiciar una oportunidad única para complacer a una chica soltera, pero sabía que no podía ser solo eso, ¿verdad? Sabía que quizá aún me faltaba algo, así que te hice una pregunta, ¿recuerdas? Después de la primera ronda y antes de la segunda, te pregunté por qué querías el bastón, y por qué iba a preguntarte eso si ya lo habías respondido antes. Algo que seguramente ya sabía. Simple, porque necesitaba estar seguro. Necesitaba confirmarlo. ¿Y tu respuesta? Ni lo dudaste, simplemente dijiste que querías dárselo a la chica que te gusta. Así que te hice otra pregunta. Si un bastón normal serviría. ¿Y tu respuesta? Dijiste que un bastón normal serviría perfectamente. Y entonces me di cuenta de que quizá no eras tan tonto después de todo, y que estaba llegando a alguna parte. Así que te hice otra pregunta. Te pregunté si, aunque un bastón normal sería apropiado, ¿por qué seguías queriendo el Aokami? Y solo respondiste que me parecía el indicado. No por dinero, ni porque fuera una oportunidad única, sino por una feliz coincidencia. Y supe en el momento en que dijiste eso que esos eran tus verdaderos sentimientos, porque además de cómo te expresaste, es un hecho que no tendrías motivos para mentir, ya que no importaría nada, y nadie te juzgaría por estar interesado en el dinero. Así que lo entendí. Entendí que no había tanta codicia en ti. Para ti, ganar o perder este juego no importaba, lo cual es inusual en sí mismo, pero al menos me dejó claro que esa no era la razón de tu nerviosismo. Entonces pensé, ¿qué otra razón podría tener para estar nervioso? Luego pensé que quizá eras así por mi culpa y por Miyazaki-san. Quizás, como alguien de clase media, te intimidaba la presencia de dos caballeros de mayor rango y el hecho de tener que competir contra uno de ellos y ser evaluado por el otro. Eso podría haberte presionado y haberte generado un sentimiento de inferioridad, pero luego recordé que tu nerviosismo solo empezó a notarse en la primera ronda, y antes de eso, desde que entraste en la tienda, nunca mostraste la menor vacilación al interactuar con nosotros. En ningún momento te sentiste intimidado por nuestra presencia. Al contrario, siempre te mostraste tranquilo, seguro e incluso informal. Incluso cuando nos reímos de tu gol, no te mostraste afectado ni avergonzado en lo más mínimo. E incluso siendo plenamente consciente de nuestra posición social, no dudaste en imponerte, no solo exigiendo antes del partido, sino también usando bien tus palabras, incluso siendo formal y refinado. En otras palabras, no tuviste miedo, y de hecho, no nos temes ni te preocupa nuestra posición social. Te da igual. Y aún así, incluso después de todas estas contradicciones, todas estas rarezas y todas estas anomalías que te rodeaban, Pleiades-san, seguías mostrando signos de ansiedad y nerviosismo. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien se sentiría nervioso sin motivo? Y la respuesta me vino a la mente poco después.
La única razón por la que estarías nervioso sin motivo es que no estás realmente nervioso, estás fingiendo. ¿Qué? Miyazaki se quedó incrédulo al oír esto. ¿De verdad sería eso? ¿Era por eso que Pleiades-sama parecía tan tenso todo el tiempo? Tiene sentido, Subaru. Sin embargo, continuó mirando a Ares con una expresión confundida, todavía pareciendo procesar todo lo que se decía. Pero Ares aún no había terminado. Eso tendría mucho sentido, y todas las contradicciones podrían explicarse, pero seguía siendo solo una suposición. Sin embargo, tenía una forma de averiguarlo, de averiguar si estabas realmente nervioso o solo estabas actuando. Porque después de todo, por muy perfecta que sea la actuación, el cuerpo no miente. ¿Te acuerdas? Entre la segunda y la tercera ronda, cuando me acerqué a ti, te miré detenidamente a la cara y luego te tomé la mano. Nada de eso fue en vano, buscaba sudor frío. Así que eso fue todo. Esa fue la causa de ese comportamiento inusual. Miyazaki se sorprendió. Ares continuó. Esta tienda es bastante fresca, así que en condiciones normales, nadie sudaría aquí. Sin embargo, incluso con temperaturas bastante bajas, si estabas nervioso y ansioso, sería inevitable que te saliera sudor frío en la cara, y sobre todo en las manos. Pero adivina qué encontré en tu cara. Nada. Ni una sola gota de sudor. Así que te agarré la mano, porque si no tenías sudor frío en la cara, tus manos podrían seguir húmedas. Así que pasé mis dedos por tu palma, tú retiraste la mano y finalmente pude revisar mi propia mano, la misma que usé para examinar la tuya, en busca de sudor. Y adivina qué. No había nada. Tu mano estaba completamente seca. En ese momento, finalmente pude concluir que nunca estuviste nervioso. Siempre estuviste tranquilo. Desde el principio del juego, fue solo una actuación tuya, y pude entender por qué. Querías que te subestimara, Pleiades-san. Asumiste que era un niño rico, consentido y presumido que te menospreciaría por ser una persona común y corriente y te trataría con dulzura, todo para pillarme desprevenido cuando menos lo esperaba. No fue una mala estrategia, lo admito, pero dejaste demasiadas contradicciones. Con cada segundo que Ares revelaba sus pensamientos, continuaba analizando cuidadosamente el comportamiento de Subaru, filtrando sus reacciones a todo lo que revelaba, pero aún con todo eso, Subaru permanecía tenso y confundido, sin decir nada. Ares entrecerró los ojos. Incluso después de todo esto, sigues actuando igual, pero eso no importa. Negó con la cabeza mientras su expresión se suavizaba. Tengo una manera de demostrarte que tengo razón, de hacer que muestres tu verdadero yo. ¿Qué? Murmuró Subaru. Esa chica que te gusta, tiene el pelo azul, ¿verdad? Dijo Ares con una sonrisa provocativa. Sus palabras resonaron por toda la habitación. 3 momentos después de que Ares terminara de decir eso, vio algo en Subaru, algo demente, y entonces su sonrisa se ensanchó. Sí, eso era lo que esperaba, esa mirada lo dice todo. Esos no son los ojos de una persona común, son los ojos de un superviviente. En ese momento, la imagen de una persona confundida, contenida, tensa y nerviosa que Subaru tenía en su rostro desapareció por completo. En su lugar apareció un hombre firme como el acero, con una mirada tan intensa como un abismo, que exudaba lo que solo podría describirse como intención asesina. Porque en ese momento, Subaru Subaru hablaba en serio, completamente serio. Pero seguía en completo silencio. Pero Ares vio algo más allá de lo que esperaba ver en Subaru, algo que lo dejó impactado y asombrado al mismo tiempo. Eres aún más peligroso de lo que imaginaba, dijo Ares, fascinado. Esos no son solo los ojos de un superviviente, son los ojos de alguien que incluso me mataría si fuera necesario. Porque Ares había visto esa mirada antes, hacía mucho tiempo, en su pasado. Y fue en ese momento que los ojos de Ares se abrieron de par en par. Lo había entendido. Sí, lo había entendido por completo. Y entonces una carcajada escapó de su boca, una carcajada que resonó como brasas por toda la tienda. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo, Pleiades-san, dijo entre risas. No solo querías que te subestimara, querías distraerme.
Desde el principio, siempre fuiste consciente de tus propias contradicciones, de tus propias anormalidades, y las usaste a tu favor. Querías que te prestara atención y que siguiera intentando comprenderte, intentando desentrañar, intentando descifrar el enigma de una persona normal llena de contradicciones. ¿Y por qué lo harías? Porque sabías que mientras estuviera concentrado en ti, no podría concentrarme en descubrir los verdaderos criterios de evaluación de Miyazaki-san. Ja, rió. Fue un buen plan, debo admitirlo, pero lamento decírtelo, leí a Hades-san, pero ya he descubierto los verdaderos criterios de Miyazaki-san. ¿Lo descubrió? ¿En serio? Reflexionó el anciano. Hasta este punto, Miyazaki había concluido que Subaru era quien mejor entendía, aunque no del todo, sus verdaderos criterios, pero quizás se equivocaba. Quizás Ares se guardaba sus cartas. Quizás aún no lo entiendas, Pleiades-san, así que te lo dejaré claro, dijo Ares, con sus ojos rojos brillando con una intensa convicción. Puedo ver a través de ti, y por eso seré el vencedor. Y así lo declaró. Y casi como si el destino se estuviera divirtiendo con esos tres hombres, la alarma del teléfono sonó en ese mismo momento. Inmediatamente, los rivales pusieron sus manos sobre sus respectivas cartas. Era difícil decir si, con el poco tiempo que tenían en ese intervalo, eran capaces de llegar a algo sólido que sirviera como argumento, pero de todas formas, necesitaban mostrar algo. Aún así, incluso con tan poco tiempo para planificar, Subaru y Ares no dudaron en elegir sus respectivas cartas. Miyazaki, por otro lado, prácticamente temblaba. Los últimos minutos habían sido muy intensos, pero no temblaba de miedo, no, en absoluto. Estaba temblando de creciente excitación. Con una intensidad inusual considerando cómo se había desarrollado el juego hasta el momento, el anciano declaró, revelar. Y los rivales revelaron sus cartas. Subaru eligió 7. Ares escogió 8. La cuarta ronda había comenzado. Según las reglas, Ares-sama debe discutir primero. Ares asintió con calma, todo en su lenguaje corporal transmitía su absoluta confianza en sí mismo. Comenzó. Como todos sabemos, el número 8, cuando se coloca de lado, se convierte en el símbolo del infinito, lo que lo convierte no solo en el número de los ciclos eternos, sino también en el vínculo que no se puede romper, el destino que siempre regresa y a través de él. Permíteme contar una historia. ¿Una historia? El anciano se interesó de inmediato. Ares continuó. Había una zorra de pelaje rojo, tan intenso y ardiente que parecía hecha de llamas. Nació al pie de una montaña, frágil y hambrienta. Nadie creía que sobreviviría al invierno, pero el ciclo la impulsaba hacia arriba. Cada estación, cada giro del sol, se hacía más fuerte, más astuta. Con el tiempo, aprendió a cazar mejor que las demás, a hablar como los cuervos y a bailar con los lobos, y con ello, comenzó a escalar la montaña, desafiando siempre el destino que le decía que debía morir en silencio. Cuanto más subía, más temían los demás animales su brillantez, pues su pelaje brillaba como llamas vivas. Cuando finalmente llegó a la cima de la montaña, su luz ardía como brasas en el cielo. Pero el ciclo del miedo es tan eterno como el de la esperanza. Las manadas, temiéndola, la llamaron bestia disfrazada, y una noche, encendieron antorchas, la rodearon y dijeron que esta zorra no era más que una bruja. El mismo ciclo que la crió también la destruyó, y fue quemada en el fuego que no pudo extinguir. Cuando las llamas se elevaron al cielo, los animales creyeron haber vencido, pero el ciclo no se había roto. Las cenizas del zorro fueron arrastradas por el viento, extendiéndose por todos los rincones de la montaña. Y así, el ciclo del miedo nunca terminó, porque incluso hoy, al ponerse el sol, dicen ver el color rojo reflejado en el horizonte. Este es el destino de los 8. Todo vuelve, todo se repite. El ciclo no se puede vencer, solo temer. Y así concluyó. La mirada de Ares oscilaba entre Subaru y Miyazaki mientras terminaba su argumento, o mejor dicho, su historia. Miyazaki se quedó en silencio por un momento, mirando a Ares con un brillo diferente en sus ojos. Subaru asintió con una expresión seria y comenzó. 7 es un misterio. ¿Misterio, eh?
En la ronda anterior, recuerdo que Pleiades-sama habló mucho sobre el número 7 y su significado divino al contrastarlo con el número 6, así que me preguntaba si volvería a hablar del mismo tema, pero parece que tenía algo diferente preparado para esta ronda. El anciano reflexionó. Subaru continuó. En la ronda anterior, mientras hablaba del número 6, lo contrasté con el número 7, sobre su simbolismo divino y espiritual, porque es un hecho que el 7 es probablemente el número más simbólico y el más estrechamente vinculado al misticismo y lo sobrenatural que existe, y esto se debe a varias razones. Dios descansó en el séptimo día, hay 7 sellos del Apocalipsis, 7 trompetas, 7 pecados capitales, 7 virtudes celestiales, 7 colores del arco iris e incluso 7 notas musicales. Estos son algunos ejemplos de la aparición del número 7 en lugares con profundos significados espirituales. Que el 7 sea el número de la suerte es una creencia popular, y como he demostrado, esto no es sin razón. Pero entonces, ¿por qué sería el número 7 un misterio? Porque lo divino y lo espiritual, en sí mismos, son un misterio. Tales cosas aún están en la frontera del conocimiento humano, y la ciencia, que es, por definición, la que prueba o refuta, aún no ha podido desentrañar la posible existencia de un lado místico en el universo. Por lo tanto, el número más estrechamente vinculado al misticismo del mundo es, en consecuencia, el número más estrechamente vinculado a los misterios del mundo. El número 7, entonces, termina representando todo lo que no podemos ver, todo lo que no podemos probar y todo lo que no podemos medir. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Quizás las preguntas más frecuentes de la humanidad a lo largo de la historia, y las respuestas aún son, no por fe, sino por definición, desconocidas. Y el número 7, a su vez, es el que mejor representa lo desconocido, porque el 7, es un verdadero misterio. Termino aquí. Resulta curioso pensar que este argumento viniera directamente de Subaru. Después de todo, si hay una persona en este mundo con pleno conocimiento y experiencia de lo sobrenatural y lo místico, ese es el joven de cabello negro, quien fue transportado a un mundo de fantasía llamado Isekai y vivió tantas experiencias que la gente de su mundo consideraría pura imaginación. Así que quizás fue un poco hipócrita por parte de Subaru hablar de este tema de esa manera, pero era un hecho que ni Miyazaki ni Ares tenían por qué saberlo. Y Ares, después de escuchar el discurso argumentativo de Subaru, curiosamente dejó escapar algunas risas bajas mientras tenía una mirada divertida en su rostro. Miyazaki, por otro lado, tenía una expresión pensativa. Los ciclos eternos y el misterio, por desgracia, en este caso, el ganador ya está bastante claro. El anciano reflexionó. Y entonces, bajo la atenta mirada de sus rivales, Miyazaki comenzó. Una fábula sobre una zorra envuelta en eternos ciclos de esperanza y miedo. El ciclo de esperanza que le dio la fuerza para ascender en la vida y alcanzar la cima, incluso contra todo pronóstico e incluso contra su propio destino. El ciclo de miedo que se instaló en quienes la rodeaban, quienes temían su brillantez y decidieron destruirla, porque es más fácil odiar lo que no se comprende que intentar comprenderlo y aprender de ello. Pero al final, el ciclo de miedo permaneció igual. Fue una historia trágica, pero también muy hermosa. Ares-sama, me alegra que la haya compartido con nosotros. Ahora. Miyazaki miró a Subaru. Un discurso argumentativo muy coherente sobre el misticismo y los misterios del mundo. Al fin y al cabo, existen muchísimas religiones en el mundo actual, y en el pasado, existían muchas otras que ahora se consideran mitologías. Todas se basan en la fe y creencias que responden a preguntas fundamentales para la humanidad, pero son imposibles de probar y medir, y por lo tanto, un misterio, hasta que, por supuesto, se demuestre lo contrario. Fue una lógica muy bien pensada la que situó al número 7 como el centro de las incógnitas y preguntas sin respuesta de nuestro mundo, y sin duda merece elogios. Sin embargo, me temo que, entre ustedes dos, en esta ronda, Ares-sama es quien realmente entendió mis verdaderos criterios de evaluación. Uno, para Miyazaki el verdadero criterio de evaluación de Shimura es una historia. Sí, una historia, porque quien a través del número elegido y su simbolismo correspondiente cuente la mejor historia, la mejor narrativa, será quien gane a los ojos del anciano.
Nunca se trató de argumentos perfectamente lógicos y bien estructurados, sino de demostrar, a través de una historia cautivadora, por qué tu número debería ser superior. A lo largo de las rondas, Subaru y Ares discutieron de diversas maneras. A veces de forma más lógica y fría, a veces de forma más emotiva y dramática. Desde el principio, el anciano siempre prefirió las narrativas más dramáticas y emotivas, pues eran las que más se acercaban a la historia. ¿Y por qué una historia? ¿Por qué no una historia? Al fin y al cabo, soy un hombre muy mayor. Un hombre que sabe que su fin está cerca y, al mismo tiempo, un hombre que lo ha experimentado todo en esta vida. Un hombre que ha experimentado los altibajos del amor, el dinero, la libertad y la gente. Un hombre que ha perseguido incansablemente y alcanzado innumerables metas personales, un hombre que ha estudiado y coleccionado innumerables artefactos históricos que su codicia y sed de conocimiento exigían. Y ahora, todo lo que queda es un anciano satisfecho con la vida que ha vivido y listo para el día en que necesite dejar este mundo, pero ese día aún no ha llegado, y hasta que llegue, vive con la profunda comprensión de que ningún materialismo puede llenar el vacío que siente. Lo único que todavía es capaz de llenarlo de emociones, es su propia imaginación, y las historias que ilustra con ella. Por eso, incluso después de tanto tiempo, continúa coleccionando artefactos históricos, no por los objetos en sí, no por lo valiosos que realmente son, sino por las historias que transmiten, y solo por esa razón, historias que llenan su alma vieja y cansada. Es por esta misma razón que su criterio de evaluación no podía ser otro que la calidad de la historia contada. Porque una historia bien contada es lo único que importa. Y por eso, Ares-sama es el ganador de la cuarta ronda, declaró. Los ojos de Subaru se oscurecieron levemente mientras asintió. Ares, sin embargo, tenía una expresión de satisfacción, como si hubiera esperado tal resultado. Voy a reiniciar el cronómetro, dijo Miyazaki, configurando la alarma en su celular de la misma manera que lo había hecho durante el juego hasta ahora, pero a diferencia de las otras veces, esta sería la última. Porque estaba por comenzar la quinta y última ronda. El tiempo volvió a correr, pero a diferencia de las otras veces, Subaru y Ares no recogieron sus cartas de inmediato. No, esta vez, los rivales simplemente se miraron fijamente, mirándose a los ojos. Ojos rojos chocando con ojos negros. Subaru, profundamente serio. Ares, completamente tranquilo. ¿Pensabas que estaba fanfarroneando? Dijo Ares, provocador. Puedo ver a través de ti, Pleiades-san. No puedes ocultarme nada, no puedes escapar de mí, no puedes vencer mi orgullo, Pleiades-san. La presión que ejercía Ares era abrumadora. Era como si, a su alrededor, un aura poderosa en forma de una ola de llamas rojas y ardientes, tal era la fuerza de su presencia. Pero aún así, Subaru no reaccionó. Su mirada permaneció fija y su silencio, profundo. Se mantuvo firme e inquebrantable ante Ares. Exactamente como espero de ti, Pleiades-san. Pero no pasó mucho tiempo, sin embargo, antes de que volvieran su atención a sus respectivas tarjetas, examinándolas por lo que sería la última vez ese día. Y una vez más, inevitablemente, pasaron los 5 minutos, sonando la alarma poco después. Miyazaki respiró hondo, presionado tanto por la tensión del ambiente como por sus propias expectativas sobre lo que podría acontecer. Con voz profunda y resuelta, dijo, revela. Y los rivales revelaron sus cartas. Había comenzado la ronda final, la que decidiría al verdadero ganador. Subaru eligió 1. Ares escogió 9. 1 y 9, el más bajo y el más alto, como si el destino supiera exactamente cómo hacerlo aún más interesante. El anciano reflexionó, riendo levemente. Según las reglas, Ares-sama debe comenzar. Ares asintió con una sonrisa misteriosa y una mirada brillante. Comenzó. 9, el número de la consumación. 9 es el fin del ciclo y el nacimiento de lo nuevo. El punto más alto antes de que todo cambie. Y con él, traigo la continuación de la fábula. La continuación. Miyazaki se sorprendió. Así que la fábula del zorro aún no había terminado. Ares continuó. De las cenizas del zorro rojo, nació un pequeño lobo. Sin amo, sin refugio, sin nombre, llevaba el estigma de su madre.
Donde quiera que iba, las bestias lo cazaban, pues creían que su existencia era una maldición. Y así, el lobo corría y corría, e incluso cuando sus patas sangraban, no podía detenerse. Un día, rodeado de muerte, no veía salida. Pero entonces, apareció una figura blanca, radiante como la luna. Ahuyentó a las bestias, tomó su pata y dijo: aunque el mundo entero desee tu caída, recuerda, eres especial y siempre te amaré. El lobo no entendió esas palabras, pero aún así, caminó junto a la figura sobre los cuerpos de quienes una vez lo habían perseguido. Antes de que el lobo se diera cuenta, fue llevado a una tierra extraña, donde no había cazadores ni recuerdos de la montaña. Allí, nadie sabía quién era. Y así, el ciclo terminó. El zorro ardió en el 8º, pero el lobo nació en el 9. El final de una historia dio origen a otra. Ese es el poder del 9. Termina, pero también anuncia el renacimiento. Porque no hay muerte que no lleve consigo la semilla de un nuevo comienzo. Y así, terminó mi historia. Uno increíble. Una historia en 2 partes. El anciano se sintió profundamente conmovido. La fábula del zorro rojo, contada en la 4ª ronda, y la fábula del lobito, contada en la 5ª. 8 y 9, el final de un ciclo y el comienzo de otro, la historia de una madre y su hijo. Fascinante, profundamente fascinante. Decir que Miyazaki no se conmovió sería mentir. No solo las fábulas lo conmovieron, sino que también la forma en que Ares las contó, dividiéndolas simbólicamente en 2 partes, fue magnífica. Aunque solo eran fábulas, el anciano no pudo evitar preguntarse si habría algo más profundo tras estas historias. De todos modos, ahora era el turno de Subaru, y Miyazaki necesitaba prestar mucha atención como árbitro justo. Pleiades-sama, ahora es su turno, anunció el anciano. Me pregunto qué podría hacer Pleiades-sama para solucionar esta situación. Tras la brillante demostración de Ares-sama, me temo que no hay mucho que pueda hacer para superarla. Miyazaki reflexionó para sus adentros. Ares, por otro lado, miró a Subaru con una mirada casi malvada, como si pudiera ver la derrota de Subaru ante sus ojos. Lucha y pierde, Pleiades-san. ¿Y Subaru? Tenía la cabeza gacha, sus ojos apenas visibles en la sombra que se formaba. Aún así, asintió con calma a Miyazaki, sin fanfarrias, sin dramatismo, solo aceptación. Con voz profunda y clara, comenzó. Hubo una época en que el mundo se regía por los ciclos de la naturaleza, las 4 estaciones que moldeaban la tierra, el mar, el cielo y la vida. Con cada cambio, florecían las esperanzas y se desvanecían las certezas, y así el mundo aprendió que nada es eterno excepto el movimiento de la existencia misma. ¿Qué? Los ojos de Miyazaki se entrecerraron. Pero donde hay ciclos, también hay encuentros. Y donde hay encuentros, hay fricción. Así nació el conflicto. 2 fuerzas que no podían coexistir, y una chispa que encendió la inevitable confrontación. Fue el 3, el número de la discordia, lo que encendió la llama de la guerra entre el Caballero Oscuro y el Príncipe Rojo. Un Ares, que también escuchaba, levantó una ceja. Conflictos, el anciano absorbió la palabra. El caballero era solo un ser humano. Frágil, imperfecto, moldeado en el 6º día de la creación. No tenía la pompa de un príncipe ni la fuerza heredada de la nobleza. Solo poseía lo que el 6º ofrece. La astucia de quien debe sobrevivir sin perfección, la creatividad de quien convierte la limitación en un arma. 6º día, humanidad, eso no es. Miyazaki pareció empezar a comprender lo que estaba pasando. Ares permaneció atento, sin percatarse de que su expresión de duda se transformaba en algo diferente. Y, sin embargo, el caballero caminaba envuelto en misterio. Los 7 le pertenecían. El velo de lo desconocido, el enigma indescifrable. Donde el príncipe solo veía orgullo, el caballero escondía la duda, la incertidumbre, el silencio que confunde hasta los ojos más arrogantes. Porque en el misterio, no hay espada que golpee con precisión. No puede ser, ¿de verdad está haciendo esto? El anciano se estaba emocionando, increíblemente emocionado. Ares ahora tenía los ojos muy abiertos con cada palabra que Subaru decía, y la comprensión se hacía cada vez más evidente en él. Y entonces, al final de todas las historias, todo convergió en uno.
una lucha, 2 rivales, 3 como la chispa del conflicto, 4 como el ciclo inevitable de la vida, 6 como la humanidad imperfecta, 7 como el velo del misterio, y 1. Un desenlace, una verdad. Que el caballero oscuro, incluso nacido de la nada, sería capaz de engañar al príncipe rojo y obtener la victoria. Porque al final, por grande que sea el orgullo, todo se inclina ante una sola historia bien contada. Al final de su declaración, Subaru levantó la tarjeta azul número 1 para que todos la vieran, señalando su conclusión final. Y fue en ese momento, con los ojos muy abiertos, asombrado y conmocionado, que Ares se dio cuenta de que había sido engañado por Subaru. El anciano quedó desacreditado. Subaru no solo había hecho lo que parecía haber hecho, sino que lo había hecho con maestría. Todos los números, todo el simbolismo y los significados, de la primera ronda, una convergencia. Una fábula final. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Eso fue lo que el anciano concluyó y se preguntó. 6 En ese momento, Miyazaki no sabía si se estaba volviendo loco, si la edad finalmente había alcanzado su mente, pero ya no veía al mismo joven común y corriente de cabello negro con ropa casual. Vio a un hombre que emanaba un aura de profundas sombras, proveniente de un abismo desconocido, inexplorado e inimaginable. Un auténtico caballero oscuro. Por supuesto, esto solo estaba sucediendo en la cabeza del anciano, pero tal fue el efecto que Subaru había tenido en el anciano conocido como Miyazaki Shimura. Y su conclusión no podía ser otra. Con una amplia sonrisa, sin el menor interés en justificarse, Miyazaki declaró: el ganador de las pruebas de números es Pleiades Sama. Una sonrisa de satisfacción llenó el rostro de Subaru. Sé cómo, murmuró Ares, todavía aturdido. ¿Quieres saber con detalle cómo caíste en mi trampa, Ares-san? Insistió Subaru. Ares asintió con tristeza, ya que no tenía nada que perder. Miyazaki también dirigió su atención a la conversación, ya que su curiosidad era insaciable. Es sencillo, dijo Subaru. Solo entendiste el verdadero criterio de Miyazaki-san después de la tercera ronda, pero yo ya lo había deducido de la primera. Ares inclinó la cabeza. ¿Qué? Esa fue la pregunta que se hizo Miyazaki. Exactamente, bueno, para ser más específico, solo estuve completamente seguro después de la primera ronda. Hasta entonces, era solo una teoría que me decía que el verdadero criterio de Miyazaki-san era una historia bien contada. Verás, tenía muchas razones para creer que esta teoría era correcta. Cuando entré en la tienda, tuve una breve charla con Miyazaki-san, y en medio de ella, le dije que me gustaban las buenas historias, y él respondió que esa era una cualidad excelente. Eso fue tan específico, nadie considera eso una cualidad en una persona y la elogia por ello, a menos que, para Miyazaki-san, las historias no fueran un tema tan frívolo. Explicó Subaru. De repente, Ares recordó que cuando entró por primera vez a esta tienda, no le prestó mucha atención a Miyazaki y no se molestó en hablar con el anciano para conocerlo, yendo directamente al bastón. ¿Quién habría pensado que tanta falta de decoro volvería a perseguirlo de esta manera? Subaru continuó. Además, toda esta tienda, todo este lugar, todas estas reliquias, todo resuma buenas historias, historias del pasado, algunas verdaderas, otras exageradas para hacerlas más interesantes, y otras completamente falsas, pero no por ello menos cautivadoras. Después, Miyazaki-san nos contó un poco sobre sí mismo, sobre cómo es muy mayor y ya no le importan cosas como el dinero, y que buscaba una experiencia emocionante. Así que me pregunté, ¿qué encontraría emocionante a alguien como él, tan mayor, con tantas experiencias en la vida y que parece estar tan aburrido de casi todo? Además, también consideré el hecho de que Miyazaki-san es claramente una persona muy culta y erudita, y por lo tanto podría disfrutar de materias intelectuales de alto nivel, como la historia y la filosofía. Finalmente, explicó las reglas del juego, explicando cómo debíamos argumentar a favor de nuestros números con argumentos bien pensados e inspirados, con la clara intención de desafiar nuestra inteligencia y conocimiento, y estableciendo también un juego de adivinanzas donde debíamos intentar descubrir sus verdaderos criterios de evaluación para tener más posibilidades de ganar. En ese momento, la teoría me convenció.
Su teoría consistía en que quería que los argumentos fueran como historias, emocionantes, dramáticos y bien narrados, basándose en el número elegido y su simbolismo correspondiente. Después de todo, Miyazaki-san quería una experiencia emocionante. Pero hasta entonces, esto era solo una suposición, una teoría, que aún necesitaba comprobar para estar seguro. Por suerte, Miyazaki-san estableció que la partida sería al mejor de 5, y a partir de ahí, comprendí que era seguro arriesgarme a perder al menos una ronda, siempre y cuando perdiera estratégicamente y obtuviera información útil. Y así comenzamos la primera ronda. Yo elegí la cuarta y tú la segunda. En ese momento, tuve algo en mente. Necesitaba elegir un tema que fuera diferente a lo que Miyazaki-san esperaba y lo suficientemente interesante como para convertirse en un argumento sólido, y fue entonces cuando elegí hablar de la naturaleza. Fue perfecto. La naturaleza no era un tema explorado en las historias con tanta profundidad como otros, e incluso podría considerarse un poco aleatorio. Además, elegiste hablar de la dualidad, que es, de hecho, un tema que se ha explorado en muchísimas historias. Después de todo, ¿a quién no le gusta una historia que habla del bien y el mal, la luz y la sombra, el amor y el odio, entre otros ejemplos? Finalmente, Miyazaki-san hizo su evaluación, comparó nuestros dos argumentos y perdí. Pero lo interesante fue su justificación. Dijo que, en ese contexto, la naturaleza perdía su valor ante la dualidad, que la dualidad era absoluta y que, en sus palabras, aceptémoslo, la dualidad es más atractiva. Fue en ese momento cuando lo tuve claro. Miyazaki-san quería dramatismo, quería emoción, quería escuchar historias cautivadoras y bien contadas, y, afortunadamente, los números tenían un simbolismo que podía convertirse en grandes historias. Increíble. Logró descifrar mi forma de pensar tan pronto en el juego, basándose en pequeñas observaciones. El anciano reflexionó con asombro. Pero Subaru no había terminado. Después de eso, de una cosa estaba seguro. No podía dejar que descubrieras los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Llegué a esta conclusión porque, desde la primera vez que interactué contigo, Ares-san, comprendí que eras un joven que ya había alcanzado un éxito increíble y, además, no temías mostrar tu fortuna y no te andabas con rodeos al dejar claro que poseías tu propia colección de reliquias históricas. Teniendo en cuenta todos estos datos, era seguro concluir que no solo poseías talento, sino también una amplia experiencia en negociación, lo que indicaba que tenías excelentes habilidades para hablar en público y sabías usar muy bien tus palabras, estructurando bien tus argumentos y eligiendo las frases adecuadas. Desafortunadamente, considerando todo esto, no podía decir que estuviera a tu mismo nivel, y podría llevarme un tiempo alcanzarlo. Esto significaba que, una vez que descubrieras los criterios de evaluación de Miyazaki-san, ya no tendría ninguna posibilidad de ganar en circunstancias normales, así que necesitaba ser creativo. En ningún momento consideré subestimarte, ya que podría sorprenderme en cualquier momento, y por eso decidí idear un plan. Un plan de 3 niveles. Al principio, al empezar la partida, decidí usar la clásica estrategia de fingir nerviosismo y ansiedad para parecer un tonto ante tus ojos y, en consecuencia, que me subestimaras, bajaras la guardia y me tomaras las cosas con calma, y así lograr la victoria rápidamente, quizás incluso en la tercera ronda. Pero sabía desde el principio que esta estrategia era problemática, pues era muy consciente de las contradicciones y anomalías que había dejado atrás hasta ese momento, y por lo tanto, para que funcionara, tendría que contar con la posibilidad de que no hubieras prestado atención a estas contradicciones. Ese era el primer paso, el plan A. Pero entonces, cuando el asunto de no permitirte descubrir los verdaderos criterios de Miyazaki-san se volvió crucial, tuve otra idea. Desafortunadamente, soy plenamente consciente de que no soy una persona normal, y quizá nunca lo vuelva a ser. Es una de las cosas con las que lidio en la vida, y es algo de lo que no me siento muy orgulloso, así que era muy consciente de las contradicciones que había mostrado hasta ese momento. Así que tomé una decisión. Si no puedo ser normal, ¿por qué no usar eso a mi favor y hacer que mi oponente muerda el anzuelo? Seguiría actuando nervioso y ansioso, pero profundizaría en eso. Tendría que ser una actuación perfecta.
Tendría que actuar de una manera que mostrara que realmente parecía nervioso, pero sin exagerar tanto que pareciera forzado. Porque si eras lo suficientemente inteligente como para no caer en la trampa de mi plan y no me subestimabas, inevitablemente podrías ver las contradicciones en mi comportamiento, y a partir de ahí, intentarías comprenderme, entenderme, y antes de que te dieras cuenta, estarías tan distraído que olvidarías intentar descubrir los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Con suerte, podría lograr la victoria en la cuarta ronda. Esa era la segunda capa, el plan B, la distracción. Pero desafortunadamente, sabía que ese plan tenía la posibilidad de fallar, porque increíblemente aún se podía ver a través de mi plan B y para eso, ya tenía algo en mente. Como había llegado a la conclusión de que no podía dejar que descubrieras los verdaderos criterios de Miyazaki-san, y considerando que yo mismo ya los había descubierto, sabía muy bien que no podía simplemente contar historias durante las rondas para ganar. Había dos razones para esto. La primera era que si simplemente contaba historias como a Miyazaki-san le gustaría escucharlas, sería muy fácil para ti entender que ese era el verdadero criterio de Miyazaki-san. La segunda razón fue que contar una historia nunca estuvo en las reglas. Estaba seguro de que el argumento más dramático y emocionante sería el ganador de la ronda, así que contar una historia nunca fue realmente necesario. Solo necesitaba que mis argumentos fueran lo suficientemente dramáticos como para superar a los tuyos, aunque fuera por un pequeño margen. Por lo tanto, necesitaba que pareciera que cada victoria que conseguía no se debía a que exagerara deliberadamente mis argumentos, sino a una simple coincidencia. A partir de ahí, podría ganar todas las rondas hasta conseguir la victoria, sin que sospecharas nada mientras estabas demasiado distraído por mí como para entender los verdaderos criterios. Aún así, no podía confiar solo en los escenarios más positivos. Tenía que tener en cuenta que podrías ser una especie de genio perspicaz, así que tuve que visualizar cuál sería el peor escenario posible para mí en este juego, cómo podría lograr la victoria si estuviera en él. Fue entonces cuando llegué a la conclusión de que el peor escenario posible sería aquel en el que el juego llegase a la quinta y última ronda, en la que ya conocías los verdaderos criterios de Miyazaki-san y ya habías visto a través de mi plan A y mi plan B para esa situación, se me ocurrió un último plan. Como nunca podría ganarte en una discusión directa donde ya conocías los criterios reales, necesitaba crear algo nuevo, algo diferente, una historia que tú no pudieras contar, y para eso, necesitaba aprovechar el hecho de que ya había descubierto los criterios reales desde el final de la primera ronda, y el tiempo que tenía hasta una posible quinta ronda. Así que empecé a actuar. A partir de la segunda ronda, y considerando que en la primera había elegido el número 4 y el tema naturaleza, en cada ronda subsiguiente, cada número que elegía, cada tema que abordaba y cada simbolismo que exploraba se seleccionaba estratégicamente. Todo para que, si llegábamos a la quinta ronda y me enfrentaba al peor escenario posible, tuviera una historia que contar tan buena que no se les ocurriría nada mejor. Una historia que unificara cada número que elegí, cada tema que abordé y cada simbolismo que exploré, convergiéndolos en una sola historia bien contada. No tardé mucho en decidir que sería una fábula, pues encajaría a la perfección. Una historia lo suficientemente corta como para tener tiempo de planificarla, lo suficientemente simbólica como para ser interesante y lo suficientemente interpretativa como para que quien la escuchara no dejara de pensar en ella. Esa sería la tercera capa, el plan C, la fábula final. Durante las 3 primeras rondas, todo iba perfecto, pero confieso que no imaginé que serías tan creativo intentando descifrarme, como esa cosa del sudor frío, que fue realmente impresionante. Pero al terminar la tercera ronda, demostraste que habías descubierto mi plan A, y cuando hablaste de la chica que me gusta, no tuve más remedio que mostrar un poco de mí mismo. Fue en ese momento que también descubriste mi plan B, y cuando pensé que no había terminado, también afirmaste haber descubierto los verdaderos criterios de Miyazaki-san. Sinceramente, en ese momento, cabía la posibilidad de que estuvieras faroleando, pero aún así, sabía que si aún quería ganarte, necesitaba seguir tu juego, mantenerme serio, lejos de ese nerviosismo que había estado adoptando, porque necesitaba hacerte creer que me tenías, que no tenía forma de defenderme, que ya no tenía un último plan oculto que poner en práctica.
Y por suerte para mí, estaba seguro de que al menos había logrado distraerte durante las 3 primeras rondas, y para mí, eso fue suficiente. Llegamos a la 4ª ronda, y lograste demostrarme que sí entendías los verdaderos criterios de Miyazaki-san contándome esa fábula del zorro rojo. En ese momento, estaba seguro de haber perdido la 4ª ronda, porque incluso si decidía contar una historia basada en el número 7, no podría igualar la tuya, así que opté por otro enfoque, perdiendo estratégicamente con un discurso argumentativo normal, porque así seguiría pareciendo estar en tus manos, sin revelar directamente que también conocía los verdaderos criterios. Finalmente, llegamos a la 5ª y última ronda, y una vez más, me sorprendiste por completo. Solo lograste descubrir el verdadero criterio después de la 3ª ronda, y aún así creaste con maestría una historia en 2 partes, contada en la 4ª y 5ª rondas, basada en los números 8 y 9. Fue brillante, una auténtica genialidad. Pero en ese momento, también me demostraste que no habías podido descifrar mi plan C, y aunque lo hubieras hecho, no habrías podido contrarrestarlo, porque había logrado distraerte durante las 3 primeras rondas. Y ahora, sin que nada me detuviera, solo me quedaba aplicar mi fábula final, la misma historia que había estado planeando cuidadosamente para esta ocasión desde el final de la primera ronda. En la primera ronda, elegí la número 4 y hablé sobre la naturaleza y sus ciclos. En la segunda ronda, elegí la número 3 y hablé sobre los conflictos. En la tercera ronda, elegí la número 6 y hablé sobre la humanidad. En la 4ª ronda, elegí la número 7 y hablé sobre los misterios. Y finalmente, en la 5ª y última ronda, elegí el número 1, pues todo convergía en una sola historia, mi fábula final que no podrías superar. Y al final de la historia, perdiste contra mí, Ares-san. Es mi victoria. 16 Ares, que escuchaba todo esto en silencio, solo pudo asentir con tristeza. Entiendo. Ares no tenía intención de quejarse ni de intentar impugnar la victoria de Subaru, ya que eso sería patético y estaría lejos de la postura confiada de la que se enorgullecía. Miyazaki, por su parte, no podría estar más satisfecho. No solo había conseguido vivir una experiencia apasionante como esperaba, sino que además había conseguido presenciar un enfrentamiento entre 2 caballeros decididos, que, hasta el final, estuvo lleno de sorpresas. Con eso, no quedaba nada que discutir. La victoria era, sin duda, de Subaru, quien había demostrado su superioridad en este asunto, y por lo tanto, el bastón ahora le pertenecía. El anciano entonces comenzó a moverse, yendo directamente a su mostrador para conseguir la llave que abriría el compartimiento que guardaba a Okami. Pero la conversación entre Subaru y Ares no había terminado. En ese momento, solo una cosa estaba en la mente de Subaru. Entre la 3ª y 4ª ronda, Ares de alguna manera había logrado averiguar más sobre Ren, o al menos descubrir su característica más llamativa, que es el color de su cabello, y Subaru, honestamente, nunca había anticipado eso. Lo tomó tan desprevenido que, por un momento, Ares casi lo desestabilizó por completo, pues Ren, al igual que Emilia, su familia y sus amigos, era sin duda su punto débil, sobre todo en ese contexto. Así que Subaru, en ese momento, estuvo a punto de cometer un error y echar por la borda todos sus planes, pero con mucha fuerza de voluntad, logró recomponerse y pensar con racionalidad, logrando finalmente ganar la partida. Y ahora, cuando la tormenta hubiera pasado, tendría la oportunidad de interrogar a Ares sobre ello. Ares-san, ¿puedes responderme una pregunta? Ares arqueó una ceja. ¿Qué podría querer aún de él Subaru, que había ganado? En ese momento, entre la 3ª y la 4ª ronda, dijiste que la chica que me gustaba tenía el pelo azul. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Ah, eso. Bueno, no fue tan difícil. Se rió levemente. Antes de que empezara el juego, Miyazaki-san nos preguntó si sabíamos algo sobre el bastón, y dijiste que no sabías nada, pero que lo habías visto mientras paseabas por la calle y sabías que era justo lo que buscabas. Antes de eso, le habías explicado que querías dárselo a una chica que te gustaba. Entonces me pregunté, este bastón, aunque bonito, no es tan llamativo, sobre todo visto desde fuera por la ventana, lo que lo haría muy difícil de ver, así que ¿cómo se fijó en este bastón en concreto?
Fue entonces cuando noté los detalles metálicos azulados en el cuerpo del bastón. Brillan bajo la luz, creando un hermoso resplandor azul. Esto significa que lo que inicialmente te llamó la atención no fue el bastón en sí, sino el resplandor azul que emitía, y cuando te diste cuenta de que era un bastón, inmediatamente pensaste que era perfecto para la chica que te gustaba. Esto significa que, por alguna razón, asociaste el bastón con esa chica. Que esto estuviera relacionado con la luz azul, y por lo tanto con el color azul, era solo una teoría. Pero fue entonces cuando vi algo que me convenció por completo de que lo que te hacía asociar el bastón con la chica era precisamente el color azul, y fue entonces cuando Miyazaki-san nos repartió las cartas. En ese momento, quiso darte la baraja amarilla, pero te negaste e insististe en la azul, y cuando la tuviste en tus manos, tu rostro se suavizó al instante, casi tenías una mirada de amor en los ojos, ja, ja. Fue entonces cuando tuve la certeza de que asociabas el color azul con esta chica de forma muy intensa. Y algo que me reafirmó aún más fue cuando, entre la primera y la segunda ronda, te pregunté si un bastón normal serviría, y dijiste que sí, pero que Aokami parecía ser el indicado. En otras palabras, encontrar este bastón con ese brillo azul específico fue solo una coincidencia. No lo planeaste. Así que, en ese momento, lo tuve claro. Había un rasgo muy llamativo en la apariencia de esta chica. Definitivamente, el azul. No podía ser solo su ropa, porque la gente no suele usar ropa del mismo color, a menos que combine con otra característica, como los ojos y el cabello. Así que, en este caso, la asociación surgió porque sus ojos o su cabello eran azules, y en ese contexto, el cabello, entre los dos, era sin duda el que más impresionaba, y que asociaras tanto el azul con ella significaba que era un rasgo muy llamativo, probablemente su cabello. Así que se podría decir que era una apuesta. Ya veo, murmuró Subaru, ligeramente molesto. No sabía si asustarse por la acertada deducción de Ares o sentirse aliviado de no haber descubierto mágicamente que le gustaba una chica Oni de otro mundo. Ni siquiera vas a decirme si tengo razón. Ares esbozó una sonrisa traviesa. ¿Qué piensas? Respondió Subaru secamente. Ares soltó una carcajada y dijo. Está bien, está bien. No insistiré en ello, Pleiades-san. Subaru suspiró. Pleiades-sanma, gritó Miyazaki. Le estoy preparando a Okami. Cuando Subaru giró su mirada hacia el anciano, notó que este ya tenía el bastón en sus manos y estaba a punto de envolverlo en lo que parecía ser una tela especial. Espera. Exclamó Subaru, dejando al anciano paralizado. Dame ese bastón un momento, necesito ver algo. Miyazaki estaba un poco confundido, pero asintió. Luego le entregó el bastón a Subaru. Ares se alejó un poco, pero aún mantuvo la vista en la escena, ya que tenía curiosidad por lo que sucedería. Subaru sintió el objeto en sus manos. Su peso, su textura, su acabado. En este caso, no podía decir que no fuera exactamente lo que esperaba, pero había algo más. Subaru había notado que, cerca del mango, en uno de los herrajes metálicos azulados, había una talla de una flor. Miyazaki-san, nos mencionaste que este bastón tiene un secreto, ¿no? Preguntó Subaru. Miyazaki arqueó una ceja, inmediatamente interesado. Sí, lo dije. Muy bien, asintió Subaru. Creo que tengo una idea. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Incluso Ares sentía curiosidad, aunque él ya tenía una idea al respecto. Subaru hizo girar el bastón, pasando los dedos por su superficie. Nos dijiste que el bastón fue forjado como regalo para el emperador Meiji. En aquella época, la corte imperial no aceptaba regalos sin importancia estratégica. Un simple bastón decorativo no habría sido suficiente, a menos que ocultara algo. Algo útil. Algo mortal. ¿Algo mortal? Se preguntó el anciano. Subaru continuó. Además, las flores talladas no son solo adornos. El crisantemo, el símbolo imperial, fue tallado aquí, señaló la flor tallada cerca del mango. Exactamente, en la unión. Punto de encuentro. Miyazaki estaba intrigado, pero ya presentía hacia dónde se dirigía. Y Subaru, por supuesto, no había terminado. Si presionamos aquí, en el centro del crisantemo, presionó, y un clic resonó por todo el taller.
La unión se suelta. Con un chasquido metálico, la madera se deslizó y el brillo del acero antiguo se reveló bajo la luz del salón. Una hoja delgada pero letal, se extendía como la lengua oculta de una serpiente dormida. Ares no pudo evitar soltar una risa entusiasta. Miyazaki permaneció en silencio, presenciando la gloria del momento. Subaru, que sostenía la espada en sus manos, con su brillo reflejado en sus ojos, de repente tuvo una visión. Vio a una dama de cabello y ojos azules empuñando esa misma espada con maestría y astucia, usándola para cortar el peligro y la injusticia que se interponían en su camino y en el de las personas que amaba. Aokami, un dios azul. Un nombre hermoso, pero incompleto. Esta reliquia ya no pertenece a los dioses. Y ya tengo claro quién debería portarla. Subaru reflexionó, y en ese instante, supo en su corazón que Aokami, dios azul, pasaría a llamarse Aoni, un demonio azul. Y con eso, en ese preciso instante, la misma dama de cabello y ojos azules que había vislumbrado se giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. Entonces sus labios se curvaron en una sonrisa. Era una sonrisa radiante, una sonrisa dulce, una sonrisa de 1.000.000 de voltios. Una espada, ¿verdad? Sin duda, una conclusión emocionante. Miyazaki concluyó con satisfacción. Finalmente, Subaru envainó la espada, transformándola en un bastón tradicional. Se la entregó a Miyazaki para que la envolviera en una tela de calidad. Más con eso, Subaru se despidió victorioso y salió de la tienda. Ares, que se había quedado atrás, también se despidió de Miyazaki, recogió sus bolsas de compras y caminó tranquilamente hacia la salida de la tienda. Afuera, a cierta distancia, podía ver la figura de Subaru alejándose gradualmente. Lo que estos dos aún no sabían era que el Caballero Oscuro y el Príncipe Rojo se volverían a encontrar en el futuro. Pero aún así, aunque la sombra de la derrota se cernía sobre él, en ese momento, Ares